La exploración neurológica es la herramienta clínica más importante con que se cuenta en medicina para la detección y diagnóstico de las enfermedades del sistema nervioso. Exploración de los nervios craneales. Deberá realizarse en forma ordenada, bilateral y comparativa. En este apartado se hará mención de los 12 nervios craneales, sin embargo, de cada uno de ellos se abordará solamente aquellos elementos que resultan más importantes. Estado de alerta. Comenzaremos por la descripción del estado de alerta o estado de despierto. Para esto se describen 5 estados. 1. Alerta despierto. El paciente tiene los ojos abiertos, interactúa y responde adecuadamente a los estímulos verbales. 2. Confusión. El paciente tiene los ojos abiertos e interactúa, pero tiene disminuida su capacidad de atención, por lo que es posible que responda inadecuadamente a las preguntas. 3. Somnolencia o letargo. El paciente tiende a quedarse dormido si no es estimulado de alguna manera. Para alertarlo, generalmente es suficiente el estímulo verbal o algún estímulo táctil. 4. Estupor. El paciente tiene los ojos cerrados y solo tiene alguna respuesta cuando el estímulo es muy intenso o doloroso. 5. Coma. No existe respuesta alguna a estímulos. Funciones cerebrales superiores. 1. Orientación. Se le pide a la persona que diga su nombre completo. También se le pregunta si sabe dónde se encuentra y se le pide que diga la fecha actual. 2. Lenguaje. Primero se evalúa el lenguaje espontáneo. Primero se le puede pedir que describa a qué se dedica para evaluar si el lenguaje está bien articulado o algunas palabras no se entienden. Posteriormente se le puede pedir al paciente que repita algunas frases complicadas. 3. Memoria. Para la evaluación de la memoria de corto plazo se le puede pedir al paciente que memorice una lista con 3 objetos, por ejemplo, bicicleta, escritorio, cepillo, y unos minutos después se le pide que los recuerde. 4. Cálculo. Se le pide al paciente que a 100 le reste 7 de manera consecutiva en 5 ocasiones de la siguiente manera. ¿Cuánto es 100 menos 7? Respuesta 93. ¿Cuánto es 93 menos 7? Respuesta 86. Y así sucesivamente. Exploración de los nervios craneales. Deberá realizarse en forma ordenada, bilateral y comparativa. En este apartado se hará mención de los 12 nervios craneales, sin embargo, de cada uno de ellos se abordará solamente aquellos elementos que resultan más importantes. Nervio olfatorio. No se explora de manera rutinaria, ya que en la mayoría de los casos de los trastornos de la olfacción son provocados por patologías y no de origen central. Nervio óptico, agudeza visual. Para evaluar la agudeza visual se suele utilizar la tabla de Snellen, que consiste en una serie de letras de tamaño decreciente colocadas a una distancia de 6 metros. El paciente debe leer cada línea desde la primera hasta que no sea capaz de distinguir más detalles. Nervios oculomotores. Estos nervios se evalúan en conjunto, ya que todos inervan a los músculos relacionados con los movimientos oculares. Para esto se evalúa la motilidad extrínseca del ojo y la motilidad intrínseca del ojo. Nervio trigémino. Se trata de un nervio mixto, pues se encarga de transmitir la sensibilidad de la cara y dar la inervación motora a los músculos de la masticación. Por lo tanto, se evalúan dos funciones, que es la motora y la sensitiva. En la motora se valora el trofismo de los músculos macetero y temporal, y en la sensitiva se explora la sensibilidad facial táctil de las 3 ramas del nervio, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Nervio facial. Se le pide al paciente que realice diferentes movimientos o gestos faciales, comenzando por la frente y terminando por la boca. Nervio vestíbulo coclear. El médico frotará sus dedos cerca del conducto auditivo externo y los alejará poco a poco. El paciente debe indicar el momento en el que se deje de escuchar el sonido. Nervio glosofaríngeo y nervio vago. Se le solicita al paciente que diga el fonema A de manera prolongada. Para esto se debe observar si la elevación del velo del paladar es simétrica y si la úvula se encuentra en posición central, además de evaluar si existen problemas de la fonación. Nervio accesorio. Su exploración consiste en evaluar el trofismo, tono y fuerza. Para esto se le pide al paciente que eleve los hombros y gire la cabeza contra resistencia de ambos músculos. Nervio hipogloso. Al dar inervación motora de la lengua, se explora solicitando al paciente que la protruya y la movilice en todas las direcciones. Sistema motor. La exploración de la motilidad voluntaria se explora evaluando aspectos del músculo. Incluye varios componentes que son examinados de forma separada, pero tienen integración de las distintas funciones entre sí. Trofismo.
Es una valoración subjetiva de la masa muscular y su volumen. Se evalúa a través de la palpación del músculo. Tono. Es la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado. La manera de explorarlo es palpando la masa muscular y realizando estiramientos. Fuerza muscular. Se evalúan grupos musculares pidiendo al paciente que realice movimientos activos en primera instancia solo en contra de la gravedad y después en contra de una resistencia opuesta. Reflejos de estiramiento muscular. Un reflejo es una respuesta motriz independiente de la voluntad, provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico sobre los tendones. Dicho estímulo produce un estiramiento súbito del músculo y como respuesta existe una contracción. Sensibilidad somática. La exploración deberá realizarse de manera bilateral y comparativa. Para evaluar el sistema sensorial se examinan los distintos tipos de sensaciones. Sensibilidad táctil. Se puede usar un trozo de papel o un hisopo con el que se toca la piel del paciente y este deberá indicar si percibe el toque o no. Sensibilidad dolorosa. Con ayuda de un objeto afilado, con la punta achatada, se punciona la piel del paciente, con cuidado de no lesionar, y este deberá indicar si siente dolor, con qué intensidad y si es la misma intensidad en ambos lados. Sensibilidad térmica. Se emplean dos objetos que tengan diferentes temperaturas, de preferencia uno frío y el otro tibio o caliente. De igual manera se colocará el estímulo y el paciente deberá identificarlos e indicar si es que en algún lugar lo percibe más o menos. Coordinación motora y el equilibrio. La coordinación puede ser evaluada de manera estática y dinámica. Coordinación dinámica. Primero se evalúan las metrías. En este caso es la capacidad por medio de la cual se le da la medida exacta a la velocidad, la distancia y la fuerza de los diversos movimientos al realizar alguna actividad de precisión. Esto es mediante la prueba dedo-nariz. En segundo lugar, se explora también la diacocinesia, que es la capacidad de ejercer movimientos voluntarios rítmicos alternos con grupos musculares funcionalmente opuestos y marcha. Coordinación estática. Se evalúa con la prueba de Romberg. Se eliminan las modalidades visual al pedirle al paciente que cierre los ojos y vestibular al colocarlo de pie, erguido, pies juntos, brazos completamente extendidos hacia enfrente, palmas hacia abajo, cabeza un poco elevada, de tal manera que en cualquier alteración en la vía propioceptiva que pudiera ser compensada por el sistema visual o vestibular se pondrá en evidencia.